A mediados de septiembre, terminaba una etapa de la historia argentina. Culminaba la experiencia peronista interrumpida violentamente por un golpe cívico-militar llamado por sus autores Revolución Libertadora. El nuevo gobierno de facto, bajo la falsa consigna ni vencedores ni vencidos, se proponía anular por decreto el peronismo y sus conquistas sociales, persiguiendo, encarcelando y torturando a miles de sus militantes y simpatizantes. Todos los movimientos de septiembre, a partir del 16 de septiembre, se realizaban frente a mi casa, por calle Rioja, desde la Casa Radical, de donde salían los camiones, las manifestaciones, que con alegría festejaban el derrocamiento del general Perón. Mi padre cumplía años el 22 de septiembre. Y allí viene un recuerdo que me quedó grabado. Casi en la penumbra, nos habían cortado la luz. Mi madre preparó una torta casera chiquitita con una vela en el medio. Y el momento en que, llegando a los postres, se iba a apagar la vela, estábamos solamente la familia y un tío que había llegado de Buenos Aires en esos días. Irrumpe violentamente la policía a mi casa. Lo toma mi padre a la fuerza, lo arrastra hasta un vehículo y lo llevan detenido. Tras los fusilamientos de los civiles y militares peronistas, alzados en armas contra la Libertadora, perpetrados en junio de 1956, el gobierno intenta efectuar, según las palabras de uno de sus hombres, un recuento globular para comprobar las preferencias del electorado. Lo hará con la convocatoria a elecciones de constituyentes para reformar la Carta Magna de 1853, única vigente tras la anulación de la Constitución Justicialista de 1949. En la provincia de Misiones, la Convención Constituyente presidida por el radical Mario Lozada redactó una nueva constitución provincial que será sancionada en abril de 1958. Cuando cae el peronismo en 1955, la Convención Constituyente va a tener otra integración, radicales, socialistas, demócratas, pero no el peronismo. El peronismo va a estar proscripto. Es decir, la Constitución de 1958 es una constitución redactada por gente que no era, ninguno de ellos, de filiación peronistas. En esa convención marca una acción muy importante de quien va a ser después el gobernador de la provincia de Misiones, que es don Mario Lozada. Mario Lozada va a sancionar la constitución que nos rige hoy, con algunas modificaciones. A partir de ahí también tenemos que mencionar que la Unión Cívica internamente sufre la famosa decisión de Unión Cívica Radical del Pueblo, Unión Cívica Radical Intransigente. El año 56, cuando el movimiento del General Valle en Buenos Aires, en junio, aquí también en la provincia de Misiones fueron perseguidos y detenidos algunos compañeros, pero con más saña. Estaban mi padre y Juan Manuel Irrazabal, que eran los dos que siempre caían y eran los responsables, porque evidentemente había una militancia. Ellos eran los que viajaban, si bien había peronistas en toda la provincia, los que tejían la red de contactos eran ellos dos, y siempre iban juntos, así que cuando había alguna cuestión eran los primeros que caían. Las elecciones del 58, las que resultó electo Arturo Frondizi, pero que aquí en la provincia de Misiones el grupo que él estaba decidieron votar en blanco, lo cual fue el inicio de una división dentro del peronismo provincial, porque otros sí querían que se votara Frondizi. El voto en blanco fue una manifestación de protesta por las persecuciones, por la imposibilidad de concurrir con el nombre de Partido Peronista o cualquier nombre que se hiciera referencia al justicialismo. Esa actitud está reiterada, adoptamos en 3 oportunidades. En las elecciones de 1959-60 va a triunfar la Unión Cívica Radical Intransigente con César Napoleón Heró, que va a llevar adelante hasta el golpe que lo derroca Frondizi, una acción realmente innovadora. Es un hombre que piensa en la provincia de Misiones en caminos, en una planta de radio, es el constructor del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, piensa en energía eléctrica, en salud pública.
El gobierno de Arturo Frondizi impulsó el desarrollo de áreas estratégicas como la siderúrgica y la automotriz, alcanzando el autoabastecimiento petrolero tras la firma de polémicos contratos con compañías norteamericanas. A pesar de las concesiones hechas a los factores de poder, el gobierno padeció el acoso cívico-militar que se manifestó en decenas de planteos golpistas. Cuando en marzo de 1962 el peronismo triunfó en varias provincias, entre ellas Buenos Aires y Misiones, se produjo la definitiva reacción militar que derrocó a Frondizi el 28 de marzo. Misiones, como el resto de las provincias donde triunfó el peronismo, fue intervenida. En Buenos Aires asumía la presidencia el presidente provisional del Senado, José María Guido, en medio de una crisis militar que pasará a la historia, como el conflicto entre azules y colorados. Convocó a elecciones nacionales con el peronismo proscripto, en las que triunfará Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. En la provincia de Misiones también triunfa la Fórmula Radical del Pueblo, encabezada por el doctor Mario Losada. Illia dinamizó la economía, logrando que el país creciera un 10% en su Producto Bruto en 1964. La salud y la educación tuvieron buenos presupuestos y se respiraba un clima de libertad en las universidades, lo que permitió que se alcanzara un alto nivel de enseñanza en las casas de altos estudios. La reglamentación de la ley de asociaciones profesionales, el mantenimiento de la proscripción del peronismo y la negativa a aceptar el regreso al país de Perón enfrentaron al gobierno de Illia con el sector del sindicalismo peronista, encabezado por el metalúrgico Augusto Bandor, que llevará adelante planes de lucha y ocupaciones de fábricas. Los medios de prensa trabajaron intensamente para crear el clima golpista que se concretó el 28 de junio de 1966, bajo el nombre de Revolución Argentina, instalando en la presidencia sucesivamente a los generales Onganía, Levingston y Lanusse, que implantarán un régimen represivo de entrega del patrimonio nacional que será duramente resistido en todo el país. Se le preguntaba a la gente, en una encuesta muy completa, ¿a qué instituciones conocía? ¿Usted conoce la existencia de un sindicato? La mayor parte no sabía que había sindicatos. No sé si la publicación es del 73 y cuándo empezó el estudio, pero es de fines del 60, comienzo del 70. ¿Usted conoce partidos políticos? La mayoría no conocía la existencia de partidos políticos, porque además de conocer se le preguntaba si participaba. Bien. ¿Usted conoce sindicatos? Sí. ¿Participa? No, no voy nunca. O sea, sabía que existían, pero no tenía participación. Salvo las iglesias. Salvo las iglesias. Entonces, cuando se pensó en algún proyecto de desarrollo rural, se dijo algo elemental. Tenemos que tener en cuenta las instituciones que son más conocidas y a las cuales la gente acude con mayor frecuencia. Por lo tanto, en un plan de desarrollo hay que tratar de incorporar a las iglesias para lograr determinadas políticas de lo que sea. El movimiento rural era un movimiento integrado por jóvenes católicos de las colonias, que hacían distintos tipos de actividades, más de todo relacionados a lo religioso y a lo social, a lo cultural. Pero el movimiento con el tiempo se fue agotando, tuvo un auge muy grande en los años 68, 69, pero a partir del 70 ya se fue apagando porque la misma situación hacía que los jóvenes, cuando nos juntábamos, terminábamos hablando de las situaciones de injusticia que vivíamos o que vivían nuestros viejos y por ende lo vivíamos nosotros. Y así fue surgiendo de a poco la idea de un gremio. El MAM empieza en el 71, pleno gobierno de Lanusse. La provincia estaba intervenida y sin embargo el MAM crece de una forma impresionante, si se puede decir, pero no crece porque a nosotros se nos ocurrió. Anterior a nosotros vinieron gente que tenía formación en asociación, en cooperativismo, venía con una formación cristiana de la Juventud Agraria Campesina. Yo era responsable provincial del Movimiento Rural Cristiano y me tocó a mí
a hablar con Monseñor Kemmerer, que era el obispo de la diócesis, para proponerle la formación de un gremio. Y grande fue mi sorpresa cuando Kemmerer me dijo que no había problemas. Nosotros queríamos defender los precios del producto, del pequeño productor. Es decir, en Misiones en la época existía la yerba mate, el té, el tung, el tabaco, la soja, el algodón. Eran 6 productos de renta que tenía la provincia. El primer reclamo que tenemos como organización cuando nace el MAM el 28 de agosto del 71 fue 3.000 productores frente a la cooperativa agrícola Noverá. Entonces el reclamo puntual de la primera manifestación fue un atraso de la yerba mate del 65 al 71, tenemos 6 años. 6 años no nos pagaron el 30% del precio. Organizamos, dije, la primera concentración que se hizo en Misiones. Fue el 8 de septiembre del 71. Teníamos mucho miedo de que esa concentración fracasara. ¿Por qué? Por toda la campaña que hacían los industriales, los molineros, los gorilas que siempre existieron, que no querían la organización del MAM. Porque queríamos cambiar el mundo, teníamos un idealismo, unas ganas de trabajar, de hacer cosas, y todo por ese hombre nuevo que nos planteaba la iglesia. La metodología de protesta las rutas no eran las que son ahora, es decir, eran caminos de tierra la mayoría, era voltear un árbol, sacar con un tractor o a veces a pulso a la ruta y quedaba esa calle o esa ruta cortada. Y después nosotros éramos los que limpiábamos la ruta cuando a las 24 horas terminaba el paro, a las 48. Entonces teníamos ese respeto, por ejemplo, las cámaras de comercio de Oberá, de otros lugares, se adherían al paro porque sabían que después venían las reivindicaciones que recibían ellos. Entonces éramos respetados, pero siempre el alerta de la gente que íbamos charlando, ojalá nunca haya un golpe de Estado. Nosotros en esa asamblea elevamos un petitorio al gobierno de la provincia y le damos tiempo hasta octubre para que nos resuelva los problemas. De lo contrario íbamos a hacer una marcha hacia Posada. El gobierno no nos dio pelota, no nos contestó la nota que le habíamos hecho y nosotros entonces organizamos la marcha hacia Posada que se hizo el 20 de octubre. Nosotros salimos adelante, la Comisión Central iba en un jeep. Avanzamos, no sé si avanzamos 100 metros y una bombita de gas ya pegó en la goma delantera del jeep. Paramos el jeep y la gente paró los camiones y empezó a avanzar a pie. Y nosotros no queríamos que avance muy lejos porque veíamos que los milicos estaban con las ametralladoras pesadas a los costados de los caminos, con ejército, policía, todo. Pero al final logramos calmar porque la bronca que le dio también fueron los gases. Fue la primera vez que en la provincia de Misiones se tiraron gases lacrimógenos. Nosotros teníamos acá en la provincia, teníamos gente que estaba, es decir, de la ruta 12 y la ruta 14. Y los alemanes, suizos, suecos se venían más a la ruta 12 y los ucranianos, polacos, rusos se vinieron más a la ruta 14. Entonces era también tener ese cuidado que estén todos representados. Nosotros teníamos todas las razas posibles como delegados, hasta teníamos, que era muy raro, un agricultor japonés y teníamos dos delegados japoneses. El objetivo era lograr una solución de fondo, llegar al quid de la cuestión. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en ese tiempo? ¿Cuál sería la solución? Nosotros ese trabajo lo hicimos en la colonia. Salíamos con Petromax, con pizarrón, con tiza. Eso fue generando conciencia en la gente. Además nos veía a nosotros como uno más de ellos. Porque nosotros de día íbamos a trabajar con ellos en la chacra, de noche hacíamos la reunión. Nos quedábamos a dormir en la colonia y el otro día hacíamos lo mismo. No era una noche, era varias noches que nos quedábamos. Nosotros habíamos conformado, porque había movimientos agrarios en Formosa, Chaco, Santiago, Santa Fe, Corrientes. En algunos eran ligas agrarias, lo nuestro era movimiento, igual que creo que en Santiago. Conformamos lo que se conocía como la Asociación Nacional de Movimientos y Ligas Agrarias, de la cual Pedro Pechac o también Bonifacio Flores eran parte por Misiones. Entonces se trabajaba muchas veces la problemática a nivel regional. En el 72
empiezan las luchas, digamos, en serio. Enero, febrero del 72 se da la huelga del té. Una huelga muy brava, donde caen muchos compañeros presos y donde en la Comisión Central se da una situación particular. Nosotros teníamos que elegir al nuevo secretario general del MAM. En la reunión se plantea quién, y el único nombre que surgió fue el de Pedro. O sea, Pedro por la forma de ser inspiraba confianza, te daba ganas de trabajar con él. Era un tipo muy decidido, muy firme en sus posturas y además muy puro. Entonces Pedro queda como secretario general y las luchas se profundizan cada vez más. Había redada de gendarmería que nos detenían a 70, 80 colonos en una sola vez. El 10 de diciembre estaban conversando en la puerta del Partido Justicialista a mi padre con su amigo Ricardo Enrique Quies, que era candidato del otro sector, cuando Avelino Gral, con unas cuantas copas encima, cruza la calle aquí en el mástil de Posadas y lo asesina a mi padre. Ese hecho fue el que divide las aguas. El sector que acompañaba a Quies se dispersa y arma el partido Tercera Posición y el otro sector, que era el mayoritario, arma el Partido Justicialista y después el Frente Justicialista. La llamada Revolución Argentina, acosada por puebladas como los dos cordobazos y rosariazos y la creciente organización popular, se retiraba estratégicamente el 25 de mayo de 1973, tras el aplastante triunfo popular que llevaba al peronismo por tercera vez a la presidencia. En Misiones, en el marco de fuertes luchas del movimiento campesino, el nuevo gobierno crea el Instituto Provincial de Industrialización y Comercialización Agrícola, que se encargará de regular las distintas etapas de la producción y de la comercialización, intentando tener en cuenta los intereses de los productores, obreros y agricultores, frente a los sectores más poderosos, nucleados en la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Los aires de cambio, impulsados por los sectores juveniles, encontrarán la resistencia de los sectores más ortodoxos del movimiento, nucleados en el aparato partidario y sindical. Había dos posturas claras dentro del MAM en ese momento. Una era la meramente reivindicativa y otra era la postura que buscaba la profundización de los problemas, ver cuál era el problema y cuál era la posible solución, que siempre venía por la cuestión política. Por supuesto que son posturas que parten de ideas políticas e ideológicas distintas. Todos decíamos que no era el momento de poner el MAM en la cuestión política o de involucrarnos en la política. Decíamos, bueno, tener el diálogo, seguir conversando con los que son candidatos a intendentes o diputados o gobernadores, pero no tener gente dentro de la política. Pero la gente que ya estaba pensando en la cuestión política decía, no, acá hay que meterse en la política para tener el poder total. Eso llevó a la división del MAM. Se hizo una asamblea que pasó a cuarto intermedio, posteriormente se hizo otra asamblea donde un sector trajo más delegados de los que tenía que traer y le ganaron la elección a Pedro Pechaki, y Pedro decidió con su grupo retirarse de la asamblea y formar la comisión pro recuperación del MAM. Lo que pasa es que los milicos no nos dieron tiempo, vino el golpe primero. Se llevaba apenas 6 meses, Juan Manuel Errazábal y César Napoleón Heró asumieron el gobierno el día 25 de mayo. Ambos mandatarios, junto con sus esposas y una hija de Juan Manuel Errazábal, tomaron el avión de la provincia para dirigirse a Puerto Iguazú. Lamentablemente, a pocos kilómetros de Iguazú, al atardecer, el avión cayó y se incendió y murieron ambos mandatarios. Veníamos de una serie de hechos, ¿no? Bueno, el asesinato de mi padre en diciembre del 72, la muerte de Irrazábal Heró, el 1 de julio del 74, muerte de Perón, era como una sumatoria de hechos trágicos
que afectaban particularmente a los misioneros, porque nosotros teníamos una muy buena relación con el general Perón, el presidente de la Nación, y cuando Isabel Perón asume la presidencia y manejada por López Rega, los que estábamos en el gobierno nos enfrentamos con ese gobierno. Tuvimos muchos problemas, la provincia fue intervenida el 25 de enero del año 75 por Juan Carlos Taparelli, que vino con todo un equipo de Rosario, y hubieron nuevas elecciones donde ya ahí sí el peronismo totalmente dividido. Toda la militancia que venía en el peronismo revolucionario ve la posibilidad de presentarse en las elecciones como partido auténtico. En ese marco se hace una alianza con otro partido que era tercera posición y se presenta la fórmula Puentes-Pechac. Pechac era el referente de los luchadores del movimiento agrario, de las ligas agrarias, y Puentes, un peronista que también había roto con las estructuras partidarias del PJ y que vio también como una opción presentarse en ese marco, ¿no? La tendencia revolucionaria peronista pasa a la clandestinidad con montoneros, y acá en Misiones se sigue trabajando en la superficie, afiliando gente. Las persecuciones más notorias a los peronistas en la provincia de Misiones y sobre todo al sector del Partido Auténtico comenzaron en el año 75. Los más jóvenes habíamos llegado a un acuerdo porque no querían que se hiciera público y había algunas diferencias con los compañeros del Partido Auténtico, pero apoyamos a los candidatos del Partido Auténtico. Y bueno, esas elecciones las ganó Miguel Ángel Alterach con un margen muy pequeño sobre los radicales. El Partido Auténtico solo pudo meter 2 diputados. Hicieron una elección que no superó los 10.000 electores, pero tenían convicciones políticas fuertes, por eso fue el grupo perseguido, donde están la mayoría de los desaparecidos, y la mayoría de la gente que cayó preso pertenecía a ese sector, y otros que fuimos llevados porque desde la conducción política éramos peronistas y estábamos en la construcción de espacios políticos igual. Tras la muerte de Perón, se intensifica la persecución de los militantes de la tendencia revolucionaria del peronismo y de la izquierda en general a través de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA. Un grupo paramilitar creado por López Rega, que con fondos y personal del Ministerio de Bienestar Social venía actuando bajo diferentes denominaciones desde los hechos de Ezeiza e irá incrementando su accionar paralelamente al ascenso del superministro en la escala de poder. Cuando sobreviene el golpe, estaba gobernando nuestra provincia el gobernador Miguel Ángel Alterach. A la madrugada es visitado en Casa de Gobierno por las fuerzas de la dictadura y siempre él manifiesta que le obligaban a renunciar. Él no quiso renunciar porque él fue elegido por los votos, decía él. Cuando viene el golpe, ese 24 de marzo, existía la AAA, existían los atentados, existían todo esto que iban preparando, de que acá hay que defender, porque el golpe en Argentina no es militar, el golpe es cívico-militar, ayudado desde lo civil para que esto se produzca, y nosotros que vivíamos muchos golpes, de los anteriores, decíamos, bueno, parece que no va a ser como los anteriores, parece que va a ser peor. Cuando escuchamos por la radio, la única AM que había en la época, el ET13, el comunicado de los militares donde se pedía la detención vivo o en la forma que sea de Pedro Oreste Pechac y señora, y quien le daba protección corría la misma suerte. Ahí sí que nos dimos cuenta de que la cosa venía brava. Después de ser detenido y de haber sufrido las torturas más aberrantes que tenga noción un ser humano, lo fusilan, lo entregan muerto a su familia, y también a Susana Ferreira, y los otros fueron detenidos ilegítimamente y también sufrieron las mismas aberraciones que
que se conocen en las cárceles argentinas en ese entonces, ¿no? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. En medio de un clima de fuerte descontento popular, la dictadura se lanza a la aventura de Malvinas. Utilizando una causa justa y sentida por todo el pueblo argentino, los más injustos comandantes llevarán a centenares de muchachos a la muerte, con el único objetivo de permanecer en el poder. Los jóvenes combatientes argentinos demostrarán en centenares de acciones su entrega y coraje a toda prueba. Llevaba una relación normal, una vida normal, así, era chacrero, trabajaba en la chacra, en la cosecha de la hierba. Y hasta que me tocó el servicio militar en la 7ª Brigada Aérea de Morón. Y cuando yo vengo a misiones de vuelta a la casa de mis padres, me dicen, te están llamando, pero de Comodoro Rivadavia, de la base de la 9ª Brigada Aérea, me dice. En Morón no me dieron ninguna clase de solución, ni en la guardia, ni siquiera en los ex jefes que tenía. Y me dice, y si tiene que irse a Comodoro, bueno, váyase. Yo no sabía que era para ir a Malvinas. Yo tenía el objetivo de presentarme donde me llamaron. Estuvimos con un llamado de la patria en ese momento para realizar una misión especial que es el montaje de un canal de televisión en las Islas Malvinas. Nosotros teníamos un equipamiento que iba a ser destinado a una repetidora y bueno, en ese momento, por la velocidad que se tenían que desarrollar los eventos, era necesario contar con los equipos ya en el lugar asignado, que era en Puerto Argentino. El objetivo en aquel momento era despertar en la conciencia de los kelper la buena predisposición de la Argentina para adoptar a toda esa gente como ciudadanos argentinos. Cuando yo me presenté en la 9ª Brigada, me dice, usted es Rubén Pacheco, me dice. Yo soy Rubén Pacheco. ¿Usted prestó servicio en la Fuerza Aérea? Sí, presté servicio en la Fuerza Aérea. Bueno, ahí era cuando me mandaron a las filas. Y yo le digo, pero yo pertenezco a la 7ª Brigada Aérea de Morón. Le digo, no pertenezco acá. Le digo, no, es usted a quien nosotros estamos buscando. Y el alférez le había dicho al mayor, no es este el que estamos buscando, es otro. Es misionero, pero es otro. Entonces yo le digo, yo soy Diego Rubén Pacheco, le digo, yo no soy Rubén Pacheco solo, le digo, pero me están trayendo por error acá, le digo, por equivocación, acá hay equivocación, le digo. El nombre, ¿cómo no se dan cuenta? Le digo, el número de documento, el nombre y apellido, le digo. El otro es Rubén Pacheco, yo soy Diego Rubén Pacheco. Después me entero de que era un muchacho que era testigo de Jehová, que eran lo que antes que no usaban, ellos supuestamente no usaban armamento, no hacían guardia, y ellos quedaban presos por 8 años, tenían que cumplir de servicio militar. Nosotros llevamos todo un sistema armado como para armar un canal de televisión allá. O sea, eso inclusive era con equipo de luces, 2 cámaras, un mini estudio, ¿no es cierto? El armado del canal fue en 4 días y la sensación más grande que les puedo contar es cuando uno termina el trabajo ese, cuando terminamos el trabajo, poner la marcha a las Malvinas y escuchar eso, y una cosa que nosotros hicimos, no tiene precios. La lucha popular en el Frente Gremial y de Derechos Humanos y la derrota definitiva en Malvinas, que llevó a la dictadura al total aislamiento internacional, la forzaron a convocar a elecciones nacionales para octubre de 1983. Se impondrá el candidato radical Raúl Alfonsín, quien desconocerá la autoamnistía decretada por los militares y ordenará el procesamiento de las cúpulas de las 3 primeras juntas dictatoriales y las conducciones de la guerrilla. Volvía la democracia condicionada por una tremenda herencia social y económica, materializada en una deuda externa que los civiles y militares de la dictadura habían quintuplicado. Y bueno, después, ya directamente luego de la larga noche de la dictadura, donde hubieron cosas muy importantes, por ejemplo, hay que mencionar en esta etapa algo muy importante en la historia de la provincia de Misiones, que es la conformación de la famosa CODELIN, de Defensa de los Legítimos Intereses de Misiones,
que fue una decisión valiente porque era en plena dictadura y se reunían hombres de diferentes partidos políticos, inclusive hay una famosa reunión, una especie de jornada en el Cine Sarmiento, donde se juntaron Víter, Balbini y otros grandes dirigentes de entonces, arriesgándose a cualquier decisión del gobierno militar. Finalmente, gracias a Dios, en 1983 llegamos otra vez a recuperar la democracia con el presidente Alfonsín a nivel nacional y el doctor Ricardo Alfredo Barrio Arrechea a nivel provincial, ¿no? Llegamos al 83, después de 8 años de dictadura militar, con una provincia marginal, incomunicada, con muy poca gente que tenía acceso a la televisión o a los periódicos como modo de información, asustada con el régimen militar, que no tenía una experiencia de democracia real y completa. De manera que no solo fue votar en el 83, sino aprender a vivir en democracia y sobre todo la gente menos instruida, aprender que tenía derechos y no solo tenía que obedecer lo que decía la autoridad. Decíamos que Misiones tenía 4 patas. El turismo, que estaba potencialmente para alargarse, la madera, que era una producción absolutamente primaria, tablas y vigas, la energía por la enorme cantidad de cursos de agua que tiene la provincia, más el Uruguay y el Paraná, y el agro, que era el proveedor de la economía de Misiones. De manera que a cada uno le apuntamos como un camino y un destino final. Hoy se habla mucho de derechos humanos desde el punto de vista de la recuperación de toda aquella memoria que se cayó en la noche negra de los militares, pero hay una otra parte de los derechos humanos que es fundamental, que es justamente los pueblos originarios. Y el gobierno del doctor Arrechea, ¿no es cierto?, propuso una nueva ley del aborigen, que quizás, obviamente, no fue comprendida en su real dimensión en su momento, pero que establecía el 10% del presupuesto provincial para ser manejado exclusivamente para los aborígenes. Debo decirlo, yo soy católico, apostólico y romano, pero seguramente eso molestó bastante a la Iglesia. Y así que, por lo tanto, después me acuerdo que fue derogada. En materia de derechos humanos, teníamos el león suelto. No estaba en el zoológico enjaulado como ahora. Pero así todos nos animamos. Ya antes de ser gobernador, la primera visita que hice fue a la cárcel de Candelaria, que habían traído todos los presos de otras provincias y los pusieron en Candelaria. Les fui a hacer una especie de reconocimiento. Y una vez que estuvimos en tarea, nombramos en la administración pública muchos de los que habían estado presos años. Nos pareció que era mucho más lógico que se integren a la sociedad, que queden bollando, que pase como los expresidiarios que nadie les quiere dar trabajo. Los expresos políticos le mandan una nota al ingeniero Rovira, que era el gobernador de entonces, y solicitándole la creación del área de derechos humanos y mocionando mi nombre para que sea la ciudadana que esté al frente de esa área tan sentida del gobierno de la provincia, ¿no? Y se empezó con la anuencia del gobernador a gestar una Dirección General de Derechos Humanos y en el 2006 el ingeniero Rovira, gobernador de entonces, toma la decisión política de crear el área de derechos humanos por primera vez en Misiones con el rango de subsecretaría. Desde ese año llevo adelante las políticas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, al principio con todas las que tienen que ver con los derechos humanos hoy también, y a partir del 2008 se eleva el rango a Ministerio de Derechos Humanos y mi área queda como el órgano de aplicación de las políticas de memoria, verdad y justicia. Concluido el mandato de Ricardo Barrios Arrechea en diciembre de 1987, fue electo el doctor Julio César Humada, del Partido Justicialista. Será sucedido por Ramón Puerta, quien ocupará el cargo por 2 periodos consecutivos durante los años de la hegemonía menemista y neoliberal en el país, entre diciembre de 1991 y diciembre de 1999, fecha en la que será electo Carlos Rovira, quien también completará 2 periodos consecutivos de gobierno entre 1999 y 2007, conformando el Frente Renovador para la Concordia,
que reúne a referentes y militantes del peronismo y el radicalismo. El ingeniero Carlos Rovira fue uno de los primeros gobernadores que apoyó a Néstor Kirchner desde el momento en que decidió emprender el camino hacia la presidencia, y su gobierno estuvo en sintonía con los lineamientos del proyecto kirchnerista. Del Frente Renovador surgirá en 2007 el sucesor de Carlos Rovira, el doctor Maurice Clos, de origen radical, quien en 2011 será reelecto para emprender un nuevo mandato. Estudiar para mi colegio, pero mi catuanguenta es el mismo, el ñandera mi o en lu cuapama guandiruagu, diruare cuando pitiran de pe o cuapama guandera mi uribe para mi guaco no iba a echar pero ahora mismo couten con de veñoña de guiachray y ñandre con a en lu cuapotar ñandre siempre de gatuy o yapet ñandre yapet ayer. Las escuelas de los pueblos originarios o en las localizaciones de los pueblos originarios deben cambiar su modalidad. En primer lugar, deben respetar la lengua materna, y esto es un hecho novedoso. Ustedes saben que desde finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX, en estas escuelas, a los niños y a las niñas indígenas les estaba prohibido hablar en su lengua. Debían aprender a hablar en castellano. Sabemos que el estudio viene muy bien para todo, y bueno, lo que tratamos nosotros de trabajar, digamos, son por eso es lo que hemos pedido, que haya auxiliares dentro de la comunidad para que los mismos chicos puedan seguir manteniendo la idioma mbugá. Así que está bien, o sea, la escuela bilingüe, solamente que sabemos que muchas veces vamos a terminar hablando paraguayo y no hablando el mbugá. Entonces un poco la diferencia, que es un poco por ahí, muchas veces se habla de un maestro que dice guaraní, dice yo soy maestro guaraní, enseño en guaraní, dice, pero en realidad enseña en guaraní, no el idioma mbugá, porque por eso se está perdiendo mucho el idioma mbugá, de la cual nosotros en esta comunidad estamos teniendo muchos problemas también, porque por ahí, como estamos muy en la frontera también, los chicos terminan hablando todo paraguayo y se olvidan de hablar la propia idioma, digamos que sería el mbugá. Pensáramos a escuela oñaau, hoy cocuayo jipe, ya o pamba cuando iba más tu ya yo grabo, ya se me ocurre en yo grabo, escuela ya y ponaban yo pensaba en agua más tu ya yo grabo, escuela picuayo. Mbak po angwa de yang gak cak mendukah mbak po tayu je pejar mi pecha nyande ruicai kweri kwai jawi jari kweri tai kwai ken trang kweri tayu je piaman jurai kwate jawi de kombo yana ha ya rupi pecha mendukah ha u pecha ro o angwa kwera rupi pero ara mi ere oi kokwangwa o ja pokwangwa una cosa cheu te voy a ngene como ngeta tri kringwe ipe teringa uche uteri importa ni kuave yo grau ada mingguari ve ipuche ada kowe mo koiwe upuche importa je mo koiwe unga importa kwa ode unda importa mo kanye pecha nira kore we importa kwa pona urive ha puche menduka ada mingwa ai kwa hangwa je pe kwa ngwa je puni de kwa yete imba cosa nira pura mongo nyande wanyu yete ipuche kwa mangware wanyu kwa. En el caso de un pueblo originario, su primera lengua es el mapuche, el mbugá, el com, el mocoy, y la segunda lengua es la lengua oficial del país, el castellano. Ahora, ¿la educación intercultural bilingüe habla solo de la lengua? No, este es apenas un componente. Tiene que incorporar aquellos contenidos donde entren en diálogo los elementos de la cultura originaria en cada pueblo en particular y los elementos de la cultura occidental
en el plano, digamos, del conocimiento científico sobre distintos aspectos de la realidad. Hace falta mucho más trabajo en este sentido para llegar a que este ideal se convierta en una realidad. Según alguna vez se proyectó y los yerurearos en los algunos, bueno, Estado reconoce alguna cosa y los cuatearon entonces como implementan algún librito, algún cuentito, pues, como lo grecón, materia didáctico, primeramente lo consultar tu ya cueve, pues no hay pues ponan para entonces juego ahí lo ya puedo cuatear greco, trabajo propio y maestra entre maestros. Yo creo que aquellos alumnos que no son guaraníes y que van a una escuela y se sientan en un banco con un niñito guaraní y tienen un maestro enfrente, yo diría que tienen el gran honor de tener un maestro enfrente y un maestro al lado. En Misiones actualmente contamos con 22 EFAs, nucleadas, ¿no es cierto?, bajo un paraguas que es la UNEFAM, que es la Unión de la Escuela de Familia Agrícola de la Provincia de Misiones. Nosotros decimos que tenemos dos medios y dos fines. El fin principal es la formación integral del joven y el desarrollo del medio local, ¿sí? Promueve un desarrollo endógeno, integrado, sostenible. Y tenemos la pedagogía, la alternancia por un lado, y la familia, que es un pilar primordial para el sostén de estos tipos de escuelas que son de base asociativa, que participan en la familia, son las verdaderas protagonistas del sistema. La alternancia es el chico que queda 2 semanas en la escuela y 2 semanas en la casa replicando lo que aprendió en la escuela. El potencial productivo que puede tener a través de estos chicos. Este chico cuando termina puede ser técnico, puede asesorar a los productores todo lo que aprendió, porque termina con un título de bachiller con orientación agrícola y puede seguir una educación terciaria. Eso lo estamos logrando en algunas EFAs, que el chico haga 2 años más y que sea técnico agropecuario. En la escuela, a través de una pasantía, a través de una visita de estudio, se da la formación continua. Digamos, la pedagogía plantea una enseñanza personalizada, totalmente, atiende a las diferencias de cada alumno. Cada alumno es un mundo, es una entidad propia y la alternancia promueve esa educación personalizada, la formación personalizada del joven, promoviendo luego de todo el proceso educativo que pasaba los 5 años en la EFA, su proyecto de vida. Los movimientos sociales regionales, campesinos, cooperativas, peones, sindicatos, cuando se da el puntapié inicial de esta integración con Brasil y enseguida el Mercosur, espontáneamente empiezan a reunirse entre sus pares de los países vecinos y empiezan a formar una red con seminarios, encuentros, movilizaciones, asesoramiento, etcétera, que en un momento se conecta con la otra red, la de las universidades. Hay universidades brasileras que han trabajado intensamente en el paso de los campesinos sin tierra de los campamentos a los asentamientos. Esos campesinos sin tierra influyen sobre la Argentina y entonces aparece en Misiones el movimiento de campesinos sin tierra de Misiones vinculado al MAM, al Movimiento Agrario Misionero. Aunque el problema de la Argentina es más bien el problema de los campesinos sin título que sin tierra. Pensar Misiones sin pensar en la región circundante y en el proceso de integración, yo creo que es un error gravísimo. Y bueno, en 95, 93 aparece el Programa Social Agropecuario, nos piden desde el Estado que como organización campesina estemos dentro del programa social. Entonces empezamos a ver cómo ayudar a los productores a mejorar el autoconsumo con asistencia técnica, con algunos pequeños créditos, y la gente empezó a mejorar su producción y empezó a tener excedente y empezamos a ver qué hacer con el excedente. Y nos decían, bueno, lleven la producción y vendan ustedes y después nos dan la plata. Y nosotros queríamos y queremos siempre que el productor sea productor, pero también sea comercializador.
porque con todos los otros productos no es comercializador. Ni con el tabaco, ni con el té, ni con la hierba, sino que entrega sin saber cuándo ni cuánto le van a pagar. Misiones puede ser una gran productora de alimentos teniendo en cuenta la tradición que tiene. Nosotros en el hormiguero tratamos de producir alimentos sanos para las personas. Tratamos de hacer la máxima calidad posible y tratamos de que el precio no sea mayor que el precio convencional. Nosotros producimos, por ejemplo, búfalos, de los cuales sacamos la carne y los ordeñamos. Esa leche, que es orgánica, la vendemos a gente que quiere consumir ese tipo de leche, a veces gente que es alérgica a la leche de vaca, o gente que hace queso, que hace yogur o que hace la mozzarella de esta leche. Las bondades que tiene la carne de búfalo es que tiene menos colesterol y, en nuestro caso, de que es orgánica. La comercialización la hacemos. Por un lado, la gente viene y compra acá cuando Juan está ordeñando. Juan es el que cuida los búfalos. Cuando está ordeñando, lo pone en un tacho, se saca del tacho, se pone en botellas y cada persona se lleva su leche a su casa. Y otra forma es llevar a las ferias francas, donde la gente lo pide y ahí se lo lleva todos los sábados cuando vamos a la feria franca de Capiobí o de Puerto Rico. Uno de los éxitos mayores, que son las ferias francas, que hoy hay en toda la provincia, si bien no constituyen un invento del movimiento agrario misionero, sí son una adaptación de experiencias que se han realizado en otras partes del mundo y sobre todo en Brasil. Y en Misiones contaron con un apoyo muy grande de la población porque consumen esa agricultura que consideran una agricultura de gran calidad, orgánica, muy variada, porque esto tuvo un efecto extraordinario porque muchas de estas familias campesinas, al tener la oportunidad de vender estos productos, recuperaron técnicas de producción que habían perdido. Todo eso está controlado bromatológicamente. La agricultura ecológica tiene que ver con hacer crecer las cosas en armonía, así como la naturaleza lo hace. La naturaleza tiene leyes para todas las cosas y cuanto más las conocemos, más nos asombramos y más nos da ganas de seguirlas. O sea que significa poder mirar bien cómo es la naturaleza y después tratar de ayudarle o de direccionarla, pero no ir en contra. Por ejemplo, aplicar la agroecología en una granja puede ser, si tenemos hormigas que nos están comiendo los tomates o la lechuga, podemos aplicar veneno que mate las hormigas, pero también podemos decir, no, vamos a criar gallinetas que se comen las hormigas y también nos van a sacar la plaga de encima y encima no tenemos ni los tomates ni la lechuga contaminadas con los venenos. Otra cosa es si nos falta fertilidad, o sea que las plantas están débiles porque no tienen suficiente alimento de la tierra. Podemos poner fertilizante o podemos hacer un compost. Con los restos de la cocina, con los restos de la limpieza, con las hojas secas, las juntamos en una caja, las dejamos con las lombrices y con las bacterias que se forman, se produce en 6 meses un compost. Es una tierra bien negra que tiene olor rico, parece tierra mojada por la lluvia. Si uno esa le pone en la planta, también la planta crece con mucha fuerza y no usamos fertilizantes químicos. Políticamente antes se estaba a la defensiva por la hipótesis de guerra con Brasil y toda esta vieja cuestión. Y después Alfonsín, Alfonsín con la visión tan esclarecida que tenía, con Sarney, yo participé de las primeras reuniones, hicieron lo que fue el prolegómeno del Mercosur. De manera que eso, entre otras cosas, además de la democracia, debemos a Alfonsín haber tenido la habilidad y la visión de buscar un socio mayor que resultó ser Brasil y que hoy somos, en cierta medida, beneficiados de aquellos primeros pasos de Alfonsín y del Mercosur. El cambio fundamental de Misiones frente al Mercosur fue un cambio de estado de ánimo. De pronto pasar de ser una provincia marginal a una provincia que tiene la posibilidad de convertirse, no digo en el centro, pero en una parte del centro de una región donde la integración
tiene la característica de que los pueblos están en contacto. Pensar que las fronteras son barreras es ilusorio totalmente, sobre todo en esta zona. Porque una cosa es la línea de frontera que separa dos estados jurídicamente, políticamente, es una convención. En esa línea están instalados todas las instituciones que controlan el paso de la frontera. Pero la gente hace caso omiso de esto. Porque las relaciones que existen a través de la frontera determinan la existencia de una región histórica. Hay que definir esta región de frontera como la unidad de análisis para poder entender qué es la integración en una zona como esta. Porque no se da en el vacío. Es interesante ver qué ir y venir que hay de los tres pueblos, y sobre todo los indígenas, que para ellos es todo lo mismo. No hay Paraguay, Argentina, Brasil. Para ellos todo esto acá es una tierra que Dios puso a disposición del ser humano sin fronteras. No hay fronteras. Misiones es hoy una provincia habitada por diferentes etnias que la enriquecen culturalmente día a día. Su impactante naturaleza, como las cataratas del Iguazú, declaradas una de las maravillas del mundo y patrimonio de la humanidad. Los altos del Moconá y los más variados paisajes atraen visitantes de todo el mundo. Profundizando en el camino de la integración como condición fundamental para su desarrollo, exhibe orgullosa sus ferias y mercados que ayudan a la inserción social y económica y augura la tan deseada soberanía alimentaria. La Tierra Colorada es testigo del crecimiento del pueblo misionero. Se ha hecho mucho a lo largo de su agitada historia y queda mucho por hacer. Andresito, hace casi 2 siglos, dejó el desafío planteado de luchar por obtener una provincia equitativa, con libertad y justicia para todos. Hoy podemos ver a un pueblo en marcha, dispuesto a aceptar ese compromiso.